decir, domingo, lunes y martes, lo vamos a poder oír y ver a través de Familias al Límite. Hermano Olger, muchas gracias, un feliz sábado y un feliz sábado para todos ustedes, hermanos. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a disponernos para estudiar la Biblia. Por lo tanto, quiero invitarles que si hay algún distractor por allí, lo quiten y nos concentremos en el estudio de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Pregúntele al que está a su lado, ¿estás listo? ¿Estamos listos? ¿Arriba están listos? ¿Las niñas están listas? Muy bien. Saludo a los amigos y hermanos que nos acompañan de otros lugares. Bienvenidos a la Iglesia Redención. ¿Cuántos nos acompañan de alguna otra ciudad? Bienvenidos, mis hermanos queridos. Bienvenida, hermana. Arriba tenemos también otra persona de Medellín. Freyman, bienvenido. Dios lo bendiga. Y a todos nuestros hermanos y quienes están conectados a través de nuestra página, bienvenidos a la predicación, a la palabra del Señor. Como bien dijera el hermano Olger hace un momento, mañana pueden conectarse a través del canal de la iglesia. Pueden buscar a través de YouTube la conexión Iglesia Redención nada más. Entran a YouTube, solamente le dan Iglesia Redención y ya por ahí, faltando unos 10 minutos para las 7, va a haber transmisión el día de mañana. Y durante el lunes y el martes pueden compartir esta información, las tarjetas que hemos enviado, pueden compartirlas para que amigos de aquí y de cualquier parte del mundo estén apercibidos y sean bendecidos con esta semana que vamos a tener. El día de hoy el tema está titulado, como lo ven en las pantallas, Familias al Límite de la Tierra Prometida. Hace unos días atrás, mientras estaba acompañando el campamento, a los muchachos en el campamento, tuvimos unas lecturas del libro de Josué. Y allí, en medio del campamento, fui madurando la idea para el sermón de esta mañana. Y los niños aventureros que están aquí, seguramente algunos recuerdan que al final les hice un llamado acerca de esas murallas que debían derrumbar. Asunto que también voy a hacer el día de hoy al finalizar el tema de este día. Y déjenme, hermano, presentarles algunas notas que nos hablan acerca de las familias que estuvieron al límite de la tierra prometida. Primero, un contexto histórico. Hacía algunos meses Moisés había muerto. Y ustedes saben que Moisés había liderado a este pueblo prácticamente durante 40 años. Se calcula que Moisés salió de Egipto y el pueblo con él en el año 1445 antes de Cristo. Algunos historiadores, comentadores, mencionan que pudo haber sido en el año 1440 antes de Cristo. Y como sabemos, el pueblo anduvo por el desierto y por las tierras circunvecinas durante 40 años. Pero justo cuando Moisés muere, Josué fue llamado por Dios y recibió un mensaje claro con instrucciones claras. Y miren los mensajes que Dios le dio a Josué y las instrucciones también. Por ejemplo, Dios le dijo: nadie podrá hacerte frente. En segundo lugar, le dijo Dios a Josué: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le dijo luego: esfuérzate. Le dijo: sé valiente. Luego le dijo: tú repartirás
repartirás la tierra como heredad a mi pueblo. Aparte de eso le dijo, obra conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Le mencionó también, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Yo creo que vamos más adelantito. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Luego le dijo, nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Le dijo luego, no temas ni desmayes. Y finalmente le dijo Dios a Josué, estaré contigo donde quiera que vayas. Yo pienso que con estas frases y con estos mensajes claros de parte de Dios para Josué, Josué no solamente tuvo el valor, sino la decisión y la fe para avanzar. No era fácil reemplazar a Moisés, pero ahora Dios lo estaba poniendo al frente para que liderara una multitud de personas y finalmente las introdujera en el lugar que Dios había dicho que debían entrar. Estando allí en la ribera del río Jordán, sucedieron varias cosas. Ellos estaban ubicados a pocos metros de la desembocadura del río Jordán, que llegaba o llega al Mar Muerto. Pocos metros arriba, ellos habían acampado en un lugar llamado Gilgal, y allí habían estado no una vez, sino ya 2 veces. Pero el río estaba frente a ellos, y del otro lado del río había una gran ciudad, grande, amurallada, poderosa para aquel entonces. Josué decidió enviar unos exploradores a Jericó, y luego de una manera milagrosa Josué y el pueblo cruzaron el río Jordán. La Biblia dice que Dios intervino y las aguas se detuvieron, y cuando ellos pisaron, cierto, la orilla del río Jordán junto con los sacerdotes y el arca de Jehová, las aguas se empezaron a amontonar como haciendo una gran represa, y finalmente ellos pasaron en seco al otro lado del río Jordán. Estando, hermanos, allí en medio de esta situación, preparando el ambiente para la conquista, para la toma de Jericó, uno de los últimos escollos y de los más grandes para entrar a la tierra prometida, Dios ordenó a Josué que circuncidara al pueblo una vez más. Ya se había circuncidado el pueblo en ocasiones anteriores, pero ahora Dios le dice a Josué que circuncide al pueblo, especialmente a los muchachos que habían nacido y que no se habían circuncidado en el transcurso de esos 40 años. Después de esto, Josué y el pueblo celebraron la Pascua, el día en que debía celebrarse, el día 14 de Nisán, que es el primer mes del calendario hebreo. Celebraron la Pascua a Jehová, comieron la carne que la Biblia dice se debía comer, e hicieron conforme Dios había indicado que se debía celebrar la Pascua. Al día siguiente de la Pascua, comieron de los frutos de la tierra por primera vez. Después de 40 años, volvieron a tener semillas en sus manos y a comer frutas y algunas verduras. El maná, quien había caído durante 40 años, hermano Jorgin, ¿no está el hermano Jorgin? Bueno, familia Zárate, el maná que había caído durante 40 años, el día siguiente, después de haber comido del fruto de la tierra, cesó y no volvió a caer. En ese tiempo, Josué estaba preparándose para la toma, como dije hace un momento, de Jericó, y se fue a un lugar apartado para orar. Y estando orando, se encontró nada más y nada menos que con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vio a un soldado con una gran espada en su mano, y Josué, al verlo, atinó a decir nada más: ¿eres uno de los nuestros o eres uno de nuestros enemigos? Nada más y nada menos era Jesús.
Pero hermanos, volvemos al tema como tal después del preámbulo. Jericó, sus murallas. Estaba situada, como hemos dicho ya, a orilla del río Jordán, ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa meseta de Judá, a unos 27 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Allí, como dije hace un momento, cerca de la desembocadura del río Jordán que lleva al mar Muerto, estaba la ciudad antigua de Jericó. Esta ciudad fue una ciudad importante del Valle del Jordán, en la ribera occidental del río como tal. En una época esta ciudad fue llamada la ciudad de las palmeras, y la primera mención que se da en la Biblia de Jericó se encuentra allí en Números 22:1 y en Números 26, cuando menciona el campamento de los israelitas allí en el valle de Sitín. Ustedes pueden ver en la siguiente imagen, hermanos, algunas de lo que fue las murallas de Jericó, de lo que fueron las murallas de Jericó. Dicen algunos investigadores que las murallas de Jericó tenían aproximadamente 5 metros de altura. 5 metros de altura, pero todavía allá en la parte superior le habían puesto ladrillo cocido, más todavía hacia arriba, ladrillo cocido en unos 2,5 metros más todavía. Es decir, que la muralla completa tenía unos 7,5 metros de altura y tenía unos 3 metros o más de grosor. Para aquel entonces era una ciudad fuerte, segura, y según algunas excavaciones hechas en diferentes años, desde el año 1968 y otros años, encontramos algunas de las excavaciones en la anterior que se han hecho, lo cual muestran ciertas formas de lo que fueron realmente las murallas de Jericó, del espesor de las murallas, de la altura de las murallas. Jericó y sus murallas parecían inquebrantables, Camilo, y eran un real obstáculo para la conquista de Canaán. Pero no solamente las murallas, hermanos, quiero detenerme un momento aquí. El problema no eran las murallas, el problema eran las costumbres, eran las prácticas de los habitantes de Jericó. Ellos adoraban a la diosa Astarte, adoraban la diosa de la luna. Había otra ciudad cercana a Jericó que adoraba al sol, mientras que Jericó, ciudad fuerte, adoraba a la diosa Astarte, adoraba a la luna, y eran idólatras por naturaleza. Sus prácticas poligámicas, sus prácticas idólatras, sus prácticas sexuales, eran prácticas que desbordaban los límites de la misericordia de Dios. Ustedes recordarán que hay momentos atrás, tal vez menos de un año atrás, había ocurrido una apostasía a orilla del río Jordán, cuando el pueblo de Dios llegó a ese lugar y se encontraron con un lugar llamado Baal Peor, donde los muchachos y las muchachas intercambiaron parejas y se encendieron en la idolatría, en la lujuria y en la pasión. Pues bien, ahora Jericó, como dije, uno de los últimos grandes escollos para conquistar la tierra prometida, no solamente tenía unas murallas inmensas, sino que tenía prácticas abominables ante los ojos de Jehová. Jericó había sido amonestada, Jericó había sido alertada, Jericó sabía del Dios de Israel, pero permanecieron en sus prácticas. Cuando llegaron allí cerca de Jericó, después de pasar el río Jordán, Dios aseguró a Josué que le daría la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Miren, hermanos, Dios no nos pide que nosotros avancemos en la fe. Dios no nos pide que avancemos hacia el final de este mundo sin asegurarnos la victoria.
Cuando Dios te llamó para ser un vencedor. Te llamó para ser una persona que avance hasta la tierra prometida. Dios no te llamó para ser un fracasado, para ser un cristiano de media panela, como dicen algunos, para ser un cristiano que vive una vida cristiana liviana. Dios te llamó para que seas un hombre, una mujer que viva en el nivel que Dios quiere que vivas. Dios le dijo a Josué que le haría la victoria, y la promesa hecha a Josué es la misma promesa que Dios nos hace el día de hoy. Aparte de eso, Dios le pidió que rodearan la ciudad y que dieran una vuelta cada día. ¿Durante cuántos días, hermanos? Durante 7 días. El séptimo día debían dar 7 vueltas a la ciudad. Y Dios indicó que 7 sacerdotes llevaran 7 bocinas de cuernos de cordero y que las hicieran sonar. Esas bocinas se llaman chofares. En el campamento los niños conocieron un chofar. ¿Se acuerdan del chofar? Es un chofar. Y ese chofar emite un sonido, lógicamente por parte de una persona que lo usa. Los 7 sacerdotes llevaban 7 chofares. Y los sacerdotes, cierto, debían hacer sonar a chofar en algunos momentos durante la marcha. Pero luego el arca del pacto debía ir detrás de los sacerdotes. Y en el séptimo día los sacerdotes debían hacer sonar prolongadamente las bocinas. Y todo el pueblo debía gritar con fuerza. Pero vamos a mirar la estrategia como tal. Esto que acabo de mencionar fue lo que Dios le dijo a Josué. Pero vamos a mirar ahora en sí cómo fue la estrategia que finalmente Josué toma por orden del Señor. En primer lugar, a la vanguardia, es decir, adelante, empezaron a marchar. ¿Quiénes? Los hombres armados. ¿Quiénes iban adelante? Los hombres armados, los que tenían las armas, los guerreros. Esto significa, hermanos, que si queremos que la iglesia avance en la conquista de algo, deben haber hombres y mujeres de oración. Hoy día las personas en la iglesia, fuertemente hablando, no son los que tienen más dinero. Los hermanos fuertes de la iglesia no son los que tienen más títulos, son los que oran más, los que se relacionan más con Dios, los que conocen mejor al Señor. Ellos deben ir al frente, deben marchar adelante. Luego siguieron ¿quiénes? Los sacerdotes sonando las bocinas o los chofares. Tras ellos siguieron los que llevaban el arca de Dios. Y a la retaguardia, ¿quiénes iban? Otras personas, otros soldados. Pero noten, se involucró guerreros, se involucró sacerdotes, se involucró otras personas llevando el arca. Y a la retaguardia, los demás soldados y la gente común y corriente. La gente debía marchar en silencio y solo se oía el sonido de los chofares, el sonido de las bocinas. Y este accionar duró ¿cuántos días, hermanos? 6 días. 6 días. Imagínense lo siguiente: un grupo de personas dándole la vuelta a la ciudad. Vamos a suponer que esta es la ciudad. Tengan la bondad de venir aquí conmigo. Un grupo de personas dándole la vuelta a la ciudad. Dando la vuelta a la ciudad. El primer día, la primera vuelta. Después de dar la primera vuelta, se iban y se ubicaban en el campamento. Luego, al amanecer del siguiente día, una vez más daban la vuelta. Solamente se hacía sonar el chofar. Nadie hablaba, nadie comentaba. El segundo día, ¿hasta cuántos días? Hasta 6 días. En el 6º día dieron la 6ª vuelta. Dieron la 6ª vuelta. Y allí estaban, hermanos, ellos esperando que Dios hiciera algo. Hasta el momento no habían visto nada. Gracias. No habían visto nada. Solamente daban vueltas, no decían nada, pero confiaban en el poder de Dios. Entre tanto, allá adentro y sobre las murallas, un grupo de soldados fuertemente armados
estaban mirando con asombro lo que hacía el pueblo de Dios. Algunos se burlaban de la marcha, otros se llenaron de pavor. ¿Qué pasará? Ya hemos escuchado de lo que Dios hace con ellos. ¿Qué podrá hacer esta gente? Pero ellos no imaginaban que las murallas iban a caer. El séptimo día, antes que el sol saliera, eso era de mañana, hermanos, apenas como el sol estaba alumbrando, salió Josué con su gente, y de la misma manera como estuvieron los días anteriores, dieron una vuelta y luego otras 6 vueltas hasta completar ¿cuántas? 7. ¿Cuántas vueltas dieron el último día? 7. Y Dios había dado las instrucciones y Josué las compartió con el pueblo. En el séptimo día, al culminar la 7ª vuelta, Dios había indicado que se hiciera sonar de manera prolongada las bocinas. Y luego, hermano, Josué dijo al pueblo: griten, griten con fuerza, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Yo le pregunto, hermanos, ¿la gente tenía noción que las murallas se iban a caer? No, ni los del pueblo de Dios, ni los que estaban allá adentro. La ciudad era una ciudad más o menos de unas 4 hectáreas. Era grande, para aquel entonces era grande. Unas 4 hectáreas más o menos, ¿cierto? Había, y a su alrededor estaban las murallas. Estaban fuertemente cerradas por los lugares de salida y de escape. Era una ciudad considerada inexpugnable. Murallas inquebrantables. Pero cuando ocurrió la 7ª vuelta de ese 7º día, se hizo sonar con mayor fuerza los chofares y luego se unieron una cantidad grande de personas en un grito. Y cuando el pueblo gritó con fuerza y los sacerdotes mantuvieron el sonido de las bocinas, las murallas ¿qué? Cayeron. ¿Las murallas qué? Cayeron. ¿Cuántos dicen amén? Al parecer, y según los descubrimientos arqueológicos, las murallas cayeron y grandes trozos de lo que fueron esas murallas permanecen. El pueblo, cuando vio que las murallas se sacudieron y cayeron, el pueblo de Dios fue hacia adentro con ímpetu y la ciudad completa fue eliminada. Esto nos enseña, hermanos, que hay una hora de juicio. Hermano Marcos, hay una hora de juicio. Pero cada vez que Dios hace juicio, lo hace habiendo dado todas las garantías y todas las oportunidades para que el juicio sea justo. Dios no hace juicios injustos. Y algunos se preguntarán: ¿por qué destruir a toda una ciudad? Pues ya tuvieron la respuesta. Ellos habían escuchado, ellos conocían, pero ellos continuaron en sus males, en su idolatría a Astarte y en sus prácticas equivocadas. Querida iglesia, las familias de la iglesia estamos hoy al borde de la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Las familias de la iglesia estamos hoy al límite de la Canaán celestial. Y al igual, escuchen bien, hermanos, que el pueblo de Dios en la antigüedad, estamos hoy día encontrándonos
con murallas que parecen inquebrantables. Esta semana me escribió una persona para que los ayudara en una situación de pareja. Y como no sabía un poco acerca de esas personas y pedí que se identificaran, finalmente me dijo: vea, soy fulana de tal, pero no sé si tenga inconveniente en aceptarnos en la terapia de pareja. Es que no es un hombre con quien vivo, es con una mujer. De hecho, no sé por qué un hermano me recomendó hablar con ellas. Según esa persona me dijo: vengo de parte del hermano fulano de tal. Claro, ese hermano no es de aquí de esta iglesia, es de otra iglesia. Pero bueno, el hermano consideró que debían hablar conmigo para que le hiciera terapia de pareja a dos muchachas. Esas son las murallas que estamos teniendo frente a nosotros. Hay murallas que se han levantado frente a nosotros que nos impiden avanzar. Cada uno de ustedes deben identificar las murallas, porque para algunos son murallas diferentes. No son las mismas murallas para todos. Pero sepan una cosa, amigos y hermanos, que cualquier muralla que el diablo te ponga enfrente para impedirte el avance hacia el reino de los cielos, esa muralla, si confías en Dios, serás derribada por el poder de Jesucristo. Hay que creerlo, hermanos. Y yo quiero hacerles una pregunta o tres preguntas. La primera: ¿cuáles son las murallas que te impiden que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Esa es la primera pregunta. ¿Cuáles son las murallas que te impiden que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? Dios tiene un propósito para tu vida, pero se han levantado murallas. Tienes que descubrir esas murallas. ¿Será acaso el trabajo excesivo? ¿Será acaso la incredulidad? ¿La falta de fe? La segunda pregunta: ¿cuáles son las murallas que te impiden ser una persona feliz? Frente a nosotros, en diversos momentos se levantan murallas para que seamos personas felices, se levantan en contra de nosotros para que seamos felices. Y hay personas que dicen: no soy una persona feliz, vivo una vida desdichada, una vida desgraciada. Pues sabe una cosa, debes identificar esas murallas que te están impidiendo ser una persona feliz. Tal vez será el egoísmo, tal vez será la falta de compasión, tal vez será la falta de desprendimiento, será el apego a las cosas de este mundo. ¿Será que tienes problemas de autoestima? ¿Será que eres una persona perfeccionista? La tercera pregunta: ¿cuáles son las murallas que te impiden tener una familia consagrada, unida, satisfecha y exitosa? ¿Cuáles son las murallas que te impiden tener una familia ¿cómo? Consagrada, unida, satisfecha y exitosa? Tal vez la primera muralla que está en contra de la consagración es tu propia pereza. Tu propia pereza. Que no quieres creer lo que Dios ha pedido que hagas. Es decir, que leas las escrituras, que ores, que testifiques, que asistas al templo, que invites a alguien al templo. Eres egoísta, perezoso. Esa puede ser una de las grandes murallas.
Tal vez otra de las grandes murallas contra la unión que te ayudan a llevar a la desunión familiar es la forma como eres: iracundo, irascible, celoso, agresiva, violenta. Y tu familia está desuniéndose por eso. Tu escaso nivel de satisfacción. Hay gente que no está contento con nada ni con nadie. Hay hombres que están buscando una y otra mujer porque no encuentran satisfacción con la esposa que tienen. Y hay mujeres que están buscando otro hombre porque no se sienten satisfechas con el hombre que tienen. ¿Por qué estás insatisfecha, hermana? ¿Por qué estás insatisfecho? La respuesta puede ser porque frente a ti hay una muralla de escasa comunicación. No tienes confianza con tu esposo, con tu cónyuge, para comunicar lo que te está ocurriendo, lo que te está pasando. Vives una vida solitaria, una vida desgraciada y miserable por falta de confianza, por escasa comunicación, o porque no hay comunicación adecuada, o porque los estilos de comunicación que usa no son los adecuados. Porque tu familia no es una familia exitosa. Tal vez la muralla en este sentido es que no le has inculcado a tus hijos, o no les inculcó lo que la Biblia dice que se debe inculcar desde la niñez. Serás cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo. Serás bendición y no maldición. Tal vez no has hecho esto con tus hijos y tus hijos se fueron por el camino equivocado de las drogas o por otros caminos. Si has identificado una o varias murallas que te están impidiendo que se cumpla el propósito de Dios para tu vida, que te están impidiendo ser una persona feliz, te están impidiendo tener una familia consagrada, te están impidiendo tener una familia unida, una familia satisfecha, una familia exitosa. Hoy no te desanimes ni te rindas. No te compares con nadie. No busques excusas humanas. Lo que debes hacer es lo siguiente, hermanos. Si has identificado por lo menos una de esas murallas, 2 o 3 o más murallas, la solución es la siguiente. Número 1, reconságrate con Dios. Dios le dijo a Josué: debes circuncidar al pueblo. Eso significa ¿qué? Reconsagración. Segundo, espera el mensaje de Dios. No te aligeres a hacer lo que tú crees que debes hacer. Habla con Dios y espera el mensaje de Dios. Josué esperó el mensaje de Dios y Dios le dio un mensaje claro, instrucciones claras. Después que Dios te dé el mensaje, avanza en lo que Dios te mande. No te quedes nada más con el mensaje. Avanza con lo que Dios te dijo que hiciera. Es decir, sigue un plan, sigue una estrategia. Generalmente las palabras de Dios las encontramos en la Biblia. Hay gente que quiere hacer lo contrario a lo que Dios ha pedido que sea hecho. Tienen novio y no es creyente, es un borrachín. O si no es borracho, es idólatra. Y si no es idólatra, pues es mujeriego.
Y si no es mujeriego, es tramposo o cualquier otra cosa. Pero las muchachas dicen, Dios lo va a cambiar. Cuando se case conmigo, yo lo voy a cambiar. Cuando Dios ya dijo que no. Dios ya dijo que no. Entonces el problema no es de Dios. El problema es de quién? De la muchacha, del muchacho. Miren, hermanos, aparte de esto, aparte de reconsagrarnos de lo que ya hemos dicho, de avanzar en lo que Dios nos pide que avancemos, escuchemos el mensaje de las bocinas. Acuérdense que la estrategia de Dios fue una estrategia sencilla. Algunos no la entendían en el momento, pero Dios dijo que no digan nada cuando den las vueltas a Jericó, solamente que se oiga el sonido de las bocinas. ¿Qué significa esto? Las bocinas significan intervención de Dios en los asuntos de la humanidad. Cuando la gente iba marchando y los 7 sacerdotes hacían sonar el chofar, la gente decía, Dios está interviniendo. Dios está interviniendo. Dios se está manifestando. Pasaron 6 días y no vieron nada raro. Pasaron 6 días y todo era igual. Pero el 7º día vieron lo que sus ojos nunca habían visto, y es que como esas grandes murallas en su cimentación se levantaron y se cayeron. Escucha el mensaje de Dios. Esas son las bocinas de Dios. Avanza en silencio. Habla solo cuando Dios te lo pida. Habla con gracia. Para solucionar problemas maritales o solucionar problemas familiares se requiere aprender a hablar con gracia. Y después de esto, hermanos, las murallas caerán. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos en este día han identificado por lo menos 3 murallas que no te están dejando avanzar? ¿Hay algún hermano o amigo que ha identificado por lo menos 3 murallas que no te están dejando avanzar? ¿Que eres la misma persona de siempre? ¿Con problemas en la casa desde cuando se casó? ¿Que sigue siendo el mismo hombre de hace tiempo atrás? Orgulloso, altanero, maldiciente. Que eres esa misma mujer de hace 40 años atrás, una mujer agresiva, iracunda. ¿Hay alguien que identificó por lo menos 3 murallas? No tengan temor, estamos haciendo una terapia colectiva. Estamos en una terapia colectiva, hermanos. Si has identificado por lo menos 1, 2 o 3 murallas que te están impidiendo avanzar, que te están impidiendo ser una mejor persona, que te están impidiendo ser un mejor esposo, que te están impidiendo ser una mejor esposa, que te están impidiendo ser un mejor padre, que te están impidiendo ser un mejor hijo, que te están impidiendo ser un mejor cristiano, que te están impidiendo ser un mejor colombiano, una mejor persona en esta sociedad. Yo quiero en el nombre de Jesús que después que las identifiques, de corazón desee y con propósito claro, derribar esas murallas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se podrán derribar esas murallas? Hay que seguir la estrategia de Dios. Tal vez digas, así fue mi papá y así murió el viejo.
Y eso puede ser que sea cierto. Pero eso no significa que tú debas morir como lo fue tu viejo. Tú puedes derribar esas murallas el día de hoy y en el nombre de Cristo Jesús. Aparte de esto, hermanos, la Biblia dice, y miren, para que ustedes tengan claro que Dios les está hablando para vencer esas murallas y derribarlas. Miren lo que dice Hebreos 12:1. La Biblia dice: pongan los ojos, o más bien el versículo 2, pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Miren, hermanos, Jesús vino, pasó la prueba, pero hoy está sentado en el trono de Dios. Tú puedes pasar la prueba y finalmente sentarte al lado de Jesús en el trono del Rey del universo. Versículo 1 de Hebreos 12: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que despojarnos del mal, y para despojarnos del mal hay que hacerlo por el poder de Jesucristo. Filipenses 3:14, miren lo que la palabra del Señor menciona aquí. 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que avanzar, hay que avanzar. Dios le dijo al pueblo: marchen. Eso le dijo Dios al pueblo: marchen. Y ellos avanzaban, ellos avanzaban, ellos avanzaban. Algunos decían: pero estamos dando vueltas, nada más en el mismo lugar. Pues esa fue la orden de Dios. Dice Pablo: prosigo a la meta. Avanza, avanza. ¿Qué significa avanzar? Significa perseverar, significa estudiar la Biblia, significa compartir la buena nueva, significa decirle a Dios: Dios, manda a Jesús para que venga a llevarme al cielo. 1 Corintios 15:57 dice la Biblia de la siguiente manera. Miren cómo es que Dios nos habla, hermanos. 1 Corintios 15:57: pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos concede la victoria? Dios, a través de Jesús. Romanos 8:31 en adelante dice la Biblia: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38 y 39, repítanlo conmigo, a viva voz, 1, 2 y 3. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermanos, hay otro versículo de Jeremías 31 y el profeta dice, la palabra del Señor dice, cómo es que finalmente Dios quiere que viva su familia. En aquel tiempo, dice Dios, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellas serán mi pueblo. ¿Cuántos quieren que Dios, el Creador, sea el Dios de su familia? ¿Cuántos quieren que Dios venga y nos lleve, o que Jesús venga y nos lleve con él al reino de los cielos? Miren, hermanos, ahí tenemos una imagen que dice que estamos al límite de la tierra prometida y Jericó era un imposible a la vista humana
Era un imposible a la vista humana, pero finalmente las murallas y la ciudad de Jericó fueron conquistadas. Las murallas de Jericó que hay en tu vida caerán, y caerán por el poder de Jesucristo. Por lo tanto, querida iglesia, quienes han identificado una, dos o tres murallas que desean hoy derribar en el nombre de Jesús, o empezarlas a derribar a partir de ahora, quiero invitarlos para que se pongan de pie y conmigo repitan lo que Dios ha escrito en su palabra para nosotros el día de hoy. Lo vamos a hacer de manera personalizada. Estas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué, pero yo las he puesto aquí de manera personalizada para que las repitamos y nos apropiemos de ellas. Creamos en esas palabras. Digan conmigo, hermanos, a la voz de tres: 1, 2 y 3. Dios está conmigo y no me dejará ni me desamparará. Paremos ahí. Esas palabras fueron dichas inicialmente ¿a quién? A Josué. Pero tomemos como ciertas para nosotros estas palabras, estas frases. Dios está conmigo y no me dejará ni me desamparará. Frase número 2: nadie podrá hacerme frente. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 3: me esforzaré. Hermanos, esto requiere esfuerzo. Esto no es solamente que nos sentemos o que nos acostemos en la cama y esperemos mirando para arriba. El Señor me va a mandar la solución. No, hermanos, requiere esfuerzo. Tú debes vencerte a ti mismo. Trabaja en contra de tu yo. Trabaja en contra de tu yo. Tú eres quien debes cambiar. A veces la gente dice: quiero que cambien, ayuden a cambiar a mi cónyuge. Tú debes cambiar primero. Esfuérzate. Tienes que leer. Tienes que orar, tienes que investigar, tienes que decir: me equivoqué. Eso significa esfuerzo. Número 4: seré una persona valiente. El valiente no es el que tira más piedras. El valiente no es el que dispara fusiles o metralletas o deja caer bombas de arriba de aviones. El valiente no es el que conquista una ciudad. ¿Quién es el valiente? Según la Biblia, el que domina su espíritu. ¿Quién es el valiente? El que domina su espíritu. Sé valiente, domínate. Número 5. Compartiré el evangelio como la mejor y mayor herencia a mis hijos y demás familiares. Dios le dijo a Josué: tú repartirás la tierra como herencia. Y Dios me dice hoy que yo debo ser misionero en mi propia casa. Número 6: obraré conforme a toda la ley que la Biblia manda. ¿Cuántos dicen amén? Número 7: no me apartaré del evangelio ni a la derecha ni a la izquierda. Hay que mantener el equilibrio. Número 8: nunca se apartará de mi boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él. Número 9: no temeré ni desmayaré. Hay algunas personas que se desaniman, y sí, a veces parecieran tener razón para desanimarse. La hija se volvió rebelde, entonces el padre se desanima. ¿Quién no se desanima si la esposa le es infiel? Claro que se desanima ese hombre.
¿Qué mujer no se desanima si su hombre, si su esposo le es infiel? Se desaniman de la relación familiar. Pero la Biblia me manda a no temer ni a desmayar. No es fácil perdonar. ¿O es fácil perdonar? ¿Es fácil perdonar? ¿Es fácil perdonar, Melissa? No es fácil. Pero cuando un hombre perdona, cuando una mujer perdona, allí empieza a ser semejante a Dios. ¿Cuándo empieza a ser semejante a Dios? Cuando perdona. Hay personas que andan diciendo, es que no se me olvida la frase que me dijo un año después del matrimonio. Ya llevan 30 años de casados y todavía están recordando la frase. ¿Cuál fue la frase, hermana? Que él me dijo que era gorda y fea y que me parecía a mi mamá. Pues fue una frase muy mal pronunciada, una frase despectiva. Pero no puede ser que vivas infeliz 30 años llevando ese karma con esa frase. Es mejor perdonar y ser libre, ser libre. Es mejor perdonar y soltar esas ataduras. No temeré ni desmayaré. Número 10. Digan conmigo con voz fuerte: Dios estará conmigo donde quiera que vaya. ¿Lo creen? Ahí está. 10 frases para el éxito. Quiero orar por ustedes. Si alguno necesita una ayuda especial de Dios para derribar las murallas, y la necesita de hecho, tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que hacer tu parte. Pero Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Quiero pedirte nada más que levantes tu mano. Y si hay más de una muralla, levanta las 2 manos. Y dile al Señor: Señor, necesito demasiado de ti. Querido Dios y Padre, levantamos nuestras manos a ti. Porque frente a nosotros hay murallas que nos están impidiendo ser personas felices, que nos están impidiendo tener una familia satisfecha, una familia unida, una familia consagrada, una familia exitosa. Hay murallas que nos están impidiendo que se cumpla tu propósito en nosotros. Seguramente hay avaricia, hay egoísmo, hay orgullo, hay vanidad. Posiblemente haya violencia, haya celos enfermizos, posiblemente una autoestima baja, iras, contiendas, pleitos, disensiones o alguna otra cosa semejante. Señor, ten la bondad de ayudarnos. Queremos que esas murallas hoy sean derribadas o empiecen a derribarse por el poder de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. Que esta iglesia esté sana, que esta iglesia aprenda a perdonar y que los que han cometido faltas tengan la valentía de decir: he cometido tal falta y he cometido oprobio en tu causa. Que la iglesia haga conmigo lo que sea conveniente. Permítanos llegar a esa valentía, Señor. Perdónanos y sálvanos. Que durante esta semana de énfasis familiar, muchas familias sean sanas y otras sean empoderadas para el reino de los cielos. Lo agradecemos, Dios, y lo pedimos